Hola hermano, ¿qué tal estás? Te respondo a tu comentario, vamos allá. Dios no es religión, es relación que tenemos que tener con Él y aceptar en nuestro corazón. La religión no salva, ninguna más bien confunde a las personas cualquiera que sea. Bueno, una locura de comentario. Te recomiendo por favor alguna coma, algún punto, alguna tilde. Bien, por favor, casi me ahogo, pero te respondo. Pues mira, querido hermano, me quiero dirigir a ti y a todas las personas que decís Dios no es religión, es relación. Mira, cuando decís esto solo nos podemos reír. ¿Por qué? Porque demostráis que sois ignorantes, que no sabéis el significado de la palabra religión. Es que vuestra frase no tiene ningún sentido y te explico el por qué. Religión viene de la palabra latina religio, que deriva de relegere, es decir, relegere, que es reflexionar, y por supuesto religare, que significa volver a unir. Religio significa la unión entre el hombre y lo divino, es decir, la relación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene decir Dios no es religión, es relación? Si la religión es una relación de los hombres con Dios. Es que no tiene ni pies ni cabeza la frase. Y lo soltáis como si supierais un montón, y lo único que demostráis es que no tenéis ni idea ni del propio significado etimológico de la palabra religión, y menos hablar de la palabra relación. De hecho, la religión es la respuesta del hombre a la relación con Dios. ¿Y cómo vas a decir que Dios no es religión, que ninguna religión salva? Entonces, ¿me puedes explicar el pasaje de Mateo 16-18 cuando dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro? Porque recuerda que esto se lo dice cambiándole el nombre, porque Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. ¿Para qué le cambia entonces el nombre? Pues por una sencilla razón, porque le va a dar una tarea nueva. Y vamos a ver cuál es esa tarea. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, porque hace un juego de palabras. En arameo, Pedro es Kefas, y piedra en arameo es Kefas, es decir, Jesús le está diciendo, tú eres Kefas y sobre esta Kefas, hace un juego de palabras, tú eres Pedro y sobre esta piedra, es decir, sobre ti edificaré mi iglesia. Una iglesia es religión pura y dura, o sea, no sé de dónde te sacas que no es religión, pero bueno, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. A ti, es decir, a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, cumpliendo así una profecía del Antiguo Testamento del libro de Isaías, donde el dueño da las llaves al mayordomo y el mayordomo con esas llaves tiene la capacidad de mandar sobre ese terreno. Es decir, Pedro, la tarea de Pedro al cambiarle el nombre es líder de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica. De hecho, el mismo Cristo en Hechos de los Apóstoles nos pide que nos congreguemos en su iglesia. En muchas cartas de San Pablo también podemos ver, bueno, ya no solo de San Pablo, sino de cartas de Juan, de Pedro, podemos ver cómo hablan de la iglesia, que todos se congregaban en esa iglesia. ¿Vas a dar tú lecciones ahora a San Pablo, a San Juan, a San Pedro? Y esto no es cuestión de decir yo lo entiendo de otra forma, no. Es que solamente puede interpretar la Sagrada Escritura la Iglesia Católica, nadie más. De hecho, San Pedro en una de sus cartas lo dice: y sabed que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió, nunca surgió por iniciativa humana, sino por los hombres movidos por el Espíritu Santo. Es que no puede interpretar cualquiera la Sagrada Escritura. Solo la Iglesia Católica, que es esa Iglesia que Cristo edifica sobre Pedro en Mateo 16-18. Solo puede interpretar la Sagrada Escritura la Iglesia Católica porque la Iglesia que Cristo funda en Mateo 16-18 está cimentada sobre los apóstoles. De hecho, el propio Evangelio dice que Jesús predicaba a multitudes, pero que luego en privado les explicaba de cada cosa a los apóstoles. Por lo tanto, la explicación, la interpretación la tienen los apóstoles, y si la Iglesia está cimentada sobre ellos, solo puede interpretar la Iglesia Católica. Y algunos si dijera ahora, bueno, pero se está refiriendo entonces solo a los apóstoles. Entonces realmente no está creyendo en Jesús esa persona, porque Cristo hace una promesa y es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles no pueden durar hasta el fin del mundo porque no son eternos, murieron. Pero cuando Jesús dice yo estoy con vosotros, la palabra vosotros se refiere a los apóstoles y sus sucesores.
que podemos ver la sucesión apostólica, que bueno, los sucesores de los apóstoles son los actuales obispos, pues mismamente lo podemos encontrar en la carta de San Pablo a Timoteo cuando dice: te invito a que reavives el don espiritual que Dios te depositó por medio de la imposición de mis manos. Es decir, San Pablo ordena sacerdotes por medio de la imposición de sus manos. Solo así llega la Iglesia de Cristo hasta el fin del mundo, ordenando sacerdotes. De hecho, podemos encontrar a la Iglesia Católica en la propia Sagrada Escritura, en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 31. Pero claro, hay que leerlo en el griego koiné, la lengua original del Nuevo Testamento, que dice: Imenune, Ecclesia, Catholicos. La Iglesia crecía universalmente, Ecclesia Catholicos, Iglesia Católica, Ecclesia Catholicos. Y si además estudiamos historia, un personaje muy conocido es San Ignacio de Antioquía. Ten en cuenta que esto de Ecclesia Catholicos en Hechos de los Apóstoles se escribe aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Pues San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol San Juan, San Pedro y Santiago, en una de sus cartas del año 110 aproximadamente después de Cristo dice: allí donde está Cristo está la Iglesia Católica. Hay una cosa que se llama, querido hermano, tradición. La tradición en mayúsculas, que es la tradición de los apóstoles, que se termina cuando muere el último apóstol, San Juan Evangelista, pero luego comienza la tradición en minúsculas, que es de los padres de la Iglesia, que tienen conexión directa con los apóstoles, es decir, son discípulos de los apóstoles. Por lo tanto, hermano, ¿qué sentido tiene decir Dios no es religión, es relación? Hermano, busca el significado etimológico, es que no tiene sentido lo que dices, bueno, lo que decís. Te invito a que estudies un poco más, que no vendría mal. Dios te ilumine y te muestre la verdad. Pax Christi, bendiciones.